El declive del capitalismo termoindustrial sigue su curso, la crisis energética se agudiza. Puede decirse que el Titanic ya ha comenzado a hundirse. Hoy, Adrián Almazán ha venido a Santander para presentar su último libro, titulado Técnica y Tecnología. Un libro esencial para entender las vinculaciones entre la tecnología y el capitalismo. Él y yo, sin el permiso de los gestores del desastre, nos hemos encaramado a la popa del Titanic, que ya ha alcanzado los 45 grados de inclinación, para charlar sobre el ecocidio en marcha y sobre el declive energético. Adrián Almazán es doctor en filosofía y licenciado en física. Ha colaborado con diferentes colectivos libertarios, ha participado en el colectivo editorial de Ediciones El Salmón, también ha participado en varios libros colectivos como Ecosocialismo Descalzo y ha publicado decenas de artículos sobre la relación entre tecnología y política desde una perspectiva ecosocial. Publica regularmente en periódicos virtuales como Contexto y Acción, eldiario.es o 151515. Nos encontramos en La Vorágine con Adrián Almazán, que presenta hoy el libro Técnica y Tecnología. Muy buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya hemos rebasado el cenit del petróleo hace ya varios años. La propia Agencia Internacional de la Energía, creo que en el 2010, ya lo reconoció oficialmente. Parece que las previsiones en cuanto a escasez energética y escasez de recursos materiales se están cumpliendo. ¿Cómo estás viviendo este descenso energético? Bueno, sabemos, digamos, sí, que en torno a 2006 se atravesó el pico del petróleo convencional, ¿no? La verdad es que teníamos la sensación de que quizá a partir de ahí el declive sería más rápido. No lo ha sido, fundamentalmente por el fracking, ¿no? Y es ahora justamente cuando la burbuja del fracking un poco empieza a perder fuelle, que se empieza a discutir quizá de un pico del petróleo global, ¿no? Los últimos datos, así leyendo a Antonio Turiel, pues bueno, parecen estar situándolos a finales de 2018. Hay cierta incertidumbre, ¿no?, a ese respecto. Lo que sí que está claro es que empiezan ya a visibilizarse claramente efectos de escaseces. Y bueno, pues yo qué sé, hay algunos ejemplos claros. Por ejemplo, yo ahora vivo en Vitoria, en Gasteiz, ¿no?, y toda la industria del automóvil está paralizada por la falta de chips, por ejemplo. Es un ejemplo claro, o también vinculado con los chips, ¿no?, como una competencia en los lugares de producción con el agua, ¿no?, por una larga sequía, y hubo que priorizar esa producción justamente frente a la de alimentos. Entonces yo creo que es como una bomba de relojería que tenemos detrás, ¿no?, todavía no muy visible, o no muy visible para la mayoría de las personas, no en el centro del debate, pero yo lo vivo pues como todo el mundo que de alguna forma nos acercamos a esto, con mucha incertidumbre, porque claro, este tipo de fenómenos son complejos, ¿no? Son difíciles de predecir con detalle, imposible, ¿no? Entonces digamos que hay una tendencia, pero no se sabe cuál va a ser el detalle, y pues un poco poniendo toda la energía que puedo en divulgarlo y en, de alguna forma, pues el construir acción colectiva, ¿no?, para amortiguar esos golpes, ¿no?, que seguramente están por venir, pero desde la incertidumbre también, claro. Sí, los actos como hoy es una forma de divulgar todo esto que estás diciendo, de darlo a conocer a la gente que no somos especialistas en este terreno. Has mencionado a Antonio Turiel. Él tiene aparte de sus artículos y sus conferencias y sus charlas, él tiene un blog que es muy interesante porque aporta mucha información y además bastante bien explicada. La dirección del blog... The Crash Oil es el nombre del blog. Muy recomendable este blog. En el libro que presentas hoy, Técnica y Tecnología, abordas la relación que hay entre la tecnología y el capitalismo. ¿Qué papel juega la tecnología en las sociedades modernas y cuál es la vinculación que hay entre la tecnología y
y el capitalismo fosilista? Bueno, es una pregunta compleja. Digamos que el interés o la motivación que yo tuve a la hora de escribir el libro fue sobre todo romper ciertas mitologías que han acompañado a la tecnología, y una principal, ¿no?, que es, digamos, la que ha sido responsable de alguna forma dejarla al margen de la mayoría de las descripciones tanto de la génesis como del desarrollo del capitalismo, ¿no?, de un capitalismo que yo creo a día de hoy es industrial, fosilista, pero industrial. Esa idea un poco que sigue siendo todavía lugar común es la de la neutralidad de la técnica, que fundamentalmente es un poco contra la que se debate el libro. ¿Por qué neutralidad? Pues bueno, fundamentalmente porque herencia de una enorme tradición. En el libro un poco la detallo, pues seguimos manteniendo una creencia, y es la creencia de que de alguna forma las tecnologías que manejamos son en sí inocuas o pueden ser sujetas a cualquier tipo de uso, ¿no? Son, digamos, de alguna forma susceptibles de un uso libre. Eso significaría que la carga de la prueba cae un poco en los usuarios, que pueden decidir usarlas bien o usarlas mal, y que per se entonces son recuperables para cualquier tipo de proyecto político, como si no existiera, digamos, una interrelación entre las tecnologías y los mundos en los que aparecen. Bueno, pues todo el libro es un intento de mostrar que eso no es así, que por un lado históricamente, digamos, igual que siempre hablamos del desarrollo del mercado o del despliegue del Estado como elementos muy importantes del gran cambio, ¿no?, que del siglo XVI hasta ahora pues ha sufrido el mundo, y en particular ese siglo XX, ¿no?, el siglo de la gran aceleración, hablamos también normalmente de los valores modernos y hablamos muy poco de la tecnología, como si no hubiera tenido ningún papel en ese despliegue. Y no es cierto. Digamos que tanto los valores de la ciencia moderna, que rápidamente se incorporarían, ¿no?, con la antigua técnica para formar esa nueva tecnología, esa nueva tecnociencia, han sido cruciales. La tecnología no se ha desarrollado únicamente como un subproducto, digamos, del desarrollo o del crecimiento económico, sino que tiene una entidad per se, ¿no?, y tiene una importancia per se, y ha sido crucial, pues por ejemplo, para permitir cosas como la globalización, para permitir la intensificación productiva, el control social, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, para todas las personas que piensan en una transformación social radical, yo creo que es un error pensar que esa transformación se va a poder reducir solamente al ámbito de lo social, ¿no?, de lo político, de lo económico, y va a dejar intacto lo tecnológico. Yo creo que un poco lo que intento mostrar en el libro es que las tecnologías son, digamos, no una cosa aparte de la sociedad, sino elementos que la conforman, ¿no? Hasta cierto punto son también esa sociedad, y por tanto, si queremos hacer transformaciones anticapitalistas, ¿no?, pues tendrán que ser probablemente, o con toda seguridad diría yo, también antiindustriales, en el sentido de que no reproduzcan pues los mismos metabolismos sociales, el mismo tipo de relaciones, ¿no?, el mismo tipo de estructuración del espacio, sino que también las conformen, ¿no? Mundos distintos requieren tecnologías distintas. Por eso en el libro se abordan las tecnologías como un fenómeno sociopolítico, fundamentalmente, como una creación humana, ¿no?, igual que otras. Naomi Klein, cuando se imagina el futuro próximo, habla de distopía de alta energía. ¿Tú crees realmente que es viable energéticamente tal digitalización de la vida y de cualquier rincón de la vida, si tenemos en cuenta todo lo que has dicho de la crisis de escasez de materiales, de recursos energéticos? ¿O por el contrario, crees que volveremos a viejas formas de autoritarismos? Es decir, ¿van a estirar el chicle lo que puedan para, sí, que en las próximas décadas o lustros todo se digitalice? ¿O si eso realmente viene para quedarse, teniendo en cuenta todas las limitaciones que has dicho? No sé si... Sí, no, perfectamente. Claro, nos estamos enfrentando a una crisis múltiple, ¿no?, de fuerte erosión de la biodiversidad, una crisis energética que no va a tener, digamos, esa posible vía de sustitución total para las renovables. Eso es algo que está bien discutido, y precisamente también Antonio Turiel, en su reciente libro Petrocalipsis, yo creo que da claves, ¿no?, muy recomendable ese libro, sí, de esas insuficiencias, y también, por supuesto, una crisis climática que está ahí, ¿no?, y que también está teniendo sus efectos. Claro, frente a todo ello, digamos un poco que la respuesta hegemónica fundamentalmente está siendo esa pareja, ¿no?, de lo que se pretende verde y digital, ¿no?, donde verde básicamente es equivalente a un despliegue de alta tecnología de una industria renovable que sigue en manos de los oligopolios y que además se está desplegando en detrimento de los territorios y de la capacidad productiva pero también natural de los mismos. Yo creo que en un territorio aquí como Cantabria pues ya se está desplegando la oposición a las eólicas, donde yo vivo en Áraba también, ¿no?, y hay un clamor un poco frente a esa, bueno, utilización de manera pues productivista
también un poco financiarizada y especulativa del territorio para seguir manteniendo beneficios de unas pocas empresas. Eso del lado de eso verde, que de alguna forma yo creo que está lejos del proyecto del ecologismo social radical, ¿no? o de realmente un ecologismo que pretende transformar los modos de vida. Y lo digital, en cambio, es que ni siquiera, digamos, tiene una coartada ambivalente, ¿no? Yo creo que esa apuesta por la digitalización es claramente una apuesta por reforzar las dinámicas capitalistas, por reforzar o intentar, ¿no?, de alguna forma mantener a duras penas el crecimiento, un crecimiento, pues yo que sé, también hablábamos antes, ¿no?, de Corsino Vela y su libro Capitalismo Terminal, como de alguna forma un crecimiento que va renqueando, ¿no?, y que se le van buscando todas las Sí, que hay que muletas. compensar la caída tendencial de la tasa Eso de es. beneficio. Hay que compensarlo de alguna forma, y el Big Data es una forma de acelerar el proceso de acumulación. Hay una acumulación, la del capitalismo digital, ¿no?, esa acumulación basada en los datos, pues que está sirviendo un poco para mantener a flote la dinámica financiarizada del capitalismo contemporáneo, ¿no? Hay una extensión de la burocratización de la vida y del control social, evidentemente, ¿no? Y esa digitalización pretende de alguna forma dar un nuevo salto de escala, pues extendiendo, digamos, esas dinámicas de control y de captación de datos, ¿no?, ya del uso de nuestros dispositivos específicos al conjunto de la vida, ¿no? Cuando hablan de ciudades inteligentes o de coches inteligentes, igual las podrían llamar más bien ciudades espía o coches espía, ¿no?, porque es un poco la finalidad que tienen, esa captación masiva. Todo ello encima, pues ya digo, en manos de unas pocas empresas y con una huella ecológica potente. Yo publiqué hace poco un artículo en Viento Sur que se tituló Verde y Digital entre interrogaciones, ¿no?, mostrando un poco todo ese problema, ¿no? Claro, tu pregunta es, ¿eso será sostenible? ¿No? ¿Eso es una vía muerta? ¿Cuánto podrán estar claro, el chicle? ¿qué pasará con eso? Insisto, las fechas, yo no soy amigo de las fechas porque me parece que siempre son tendenciales a errores, ¿no? Yo lo que veo es que se está dibujando un escenario doble. O somos capaces de articular una oposición a esa digitalización política, yo eso es lo que he intentado trabajar pues muchos años ya, junto con otros muchos compañeros, pues por mi paso, por ejemplo, con el colectivo Cul-de-Sac o junto a la gente del grupo Marcuse, ¿no?, con varias publicaciones, varias traducciones, el libro de La libertad en coma, por ejemplo, ¿no?, ahora en Ecologistas en Acción, donde he estado coordinando un área de digitalización, ¿no?, de crítica a la digitalización. Eso, la verdad es que es una vía que no está teniendo mucho éxito, por desgracia, la de articular una oposición política, ¿no? Y la alternativa que yo veo es, claro, digitalización para unos pocos y para ciertas cosas. O sea, yo creo que la apuesta se vende, ¿no?, la de una digitalización popular y extendida un poco a sostener las necesidades del conjunto de la población, y cuando uno va un poco, por ejemplo, a ver quién está poniendo el dinero y para qué, pues las inversiones del 5G en un 70% son de seguridad y vigilancia, ¿no? O sea, eso yo creo que tendencialmente nos lleva a un escenario en donde la digitalización queda en manos de las élites, se convierte en una vía de acumulación y de control social, y el grueso de la población, bueno, pues igual tiene garantizado un mínimo de conectividad, ¿no?, pero tendencialmente yo creo que no va a disfrutar de esa utopía de alta tecnología, sino que más bien va a estar encerrado en una cárcel de alta tecnología. Yo, vamos, sin poder ser, digamos, ningún mago con una bola de cristal, es la tendencia que veo, ¿no? Has mencionado la emergencia climática. Parece ser que la emergencia energética se ha adelantado a la emergencia climática, o es mi percepción por lo menos. La emergencia climática aún no ha mostrado sus efectos más adversos. ¿Estamos a tiempo de adaptarnos a menos esclavos energéticos per cápita? ¿Y es posible que esa reducción de esclavos energéticos per cápita a la que estamos condenados se dé en condiciones de equidad y de justicia? Bueno, esa es una pregunta que nadie puede contestar nada más que la organización social, ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave. Digamos, como por posibilidad, que si tenemos margen metabólico de acceso a energía y materiales para reorganizar nuestras vidas de forma libre, muy importante, justa, igualitaria y digna, ¿no?, con una menor cantidad de energía, la respuesta es sí. O sea, sigue habiendo margen. Nuestro sobreconsumo es tan grande, en verdad, que con reducciones muy robustas todavía estaríamos lejos del umbral, digamos, de la pobreza energética, ¿no? De hecho, bueno, yo he dirigido un trabajo de fin de máster muy bueno de un chico en Zaragoza, de Martín Layana. ¿Cómo se titula? No me sé el nombre de memoria, pero publicaremos en Ecologistas en Acción seguramente su trabajo, ¿no?, donde ha hecho pues un análisis muy interesante de justamente esa distribución energética por sectores, de la economía del Estado español, ¿no?, de los umbrales dignos de energía y un poco una posible distribución. Y margen existe, o sea, el margen está ahí. Claro, el margen lo que pasa es que pasa por una movilización política que de manera positiva, ¿no?, hiciera de ese decrecimiento de nuestro acceso de energía y materiales un proyecto emancipatorio social y políticamente. Y eso es lo que parece que no está muy en el horizonte, ¿no? Igual, pues te digo lo mismo, yo por mi parte intento hacer todo lo posible, ¿no?, colectivamente también, por bueno, de alguna forma mostrar que esa es la mejor de las soluciones posibles, ¿no?, que es mucho mejor eso a estellarnos, digamos, en nuestro coche de alta velocidad.
Pero cuesta porque es enfrentarse al consenso rocoso un poco del bienestar, del crecimiento, ¿no? de las expectativas vitales. Y efectivamente, en esa comparación entre emergencia climática y crisis energética, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese cambio climático, sobre todo por su potencial, ¿no? de desboque rápido, por todo lo que tiene que ver con los bucles de retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, Sí, yo que todo siempre puede acelerarse. Claro, yo siempre lo cuento, intento contarlo en mis charlas, que las dinámicas exponenciales son un poco peligrosas, porque parece que todo va bien, pero las cosas pueden cambiar mucho, muy rápidamente, ¿no? Y calentamientos acelerados están ahí, son posibles. Pero reconocerás que muchos de los modelos matemáticos que tratan de prever los comportamientos del clima, muchas veces son algoritmos programados por seres humanos que depende de cómo los programes te dan un resultado u otro. No, eso está son claro. Muy fiables. Sí, bueno, siempre tenemos incertidumbre, igual que la tenemos al respecto de la energía, ¿eh? Al fin y al cabo hacemos cálculos, ¿no? Lo más, digamos, preciso a lo que podemos aspirar es la dinámica de sistemas y siempre va a estar lleno de errores, eso está claro. Por eso digo que no es la bola de cristal, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que en buena lid, ¿no? Una aplicación del principio de precaución, cuando uno se está enfrentando a posibilidades, aunque sean hipotéticas y difíciles de predecir, como por ejemplo pues el deshielo del permafrost y la liberación de las bolsas de metano, ¿no? O la inversión de la corriente del Golfo, o sea, cuestiones que de alguna forma tendrían un impacto muy severo, pues deberíamos estar totalmente aterrorizados, o no, más bien totalmente lanzados aguerridamente a la transformación, no aterrorizados, paralizados, ¿no? Y no es el caso. También debo decir que el grueso, digamos, de los trabajos científicos mainstream que tratan la cuestión climática cometen una trampa muy importante, y es que todavía siguen dando mucho peso a esa idea de absorción de emisiones, ¿no? El cero neto, también que llaman, ¿no? Y eso es una trampa total, porque eso es decir que básicamente vamos a poder desarrollar precisamente tecnologías, ¿no? que van a ser capaces de absorber esas emisiones y que por tanto tenemos mucho más margen para seguir emitiendo, ¿no? O sea, cuando uno realmente se toma en serio y quita esa posibilidad, la urgencia es mucho mayor. Hoy mismo hablaba con un amigo que es profesor como yo y hablábamos de estos temas. Cuando le dije que en 30 o 40 años es bastante probable que no haya coches, ni coches voladores, ni coches eléctricos, ni coches de motores de explosión, él me dijo lo siguiente: la humanidad ha sabido responder a los desafíos que se le han planteado. No tiene por qué ser distinto ahora. La pregunta es, ¿de dónde crees que proviene esta tendencia a pensar, a creer que la tecnología solucionará cualquier problema que se nos ponga por delante? ¿Es una propensión de la mente humana a pensar eso? ¿O es que hemos sido programados para ello, hemos sido educados para ello? ¿Qué crees? ¿De dónde crees que provienen este tipo de creencias? No me atrevo a responder rotundamente esa pregunta. Lo que sí que puedo claramente señalar es que la dimensión cultural de esa respuesta es brutal, ¿no? y muy patente. Y tiene muchas raíces. Casi todas ellas las exploro en el libro, en Técnica y Tecnología, ¿no? Una de ellas claramente es el imaginario del progreso. El imaginario del progreso es que tiene casi 10 siglos de antigüedad entre nosotros ya, ¿no? Un arraigo que ha sido progresivo, pero que a partir del siglo XIX fundamentalmente ha sido triunfal. Y además, un imaginario del progreso, ¿no? Que nos promete ir siempre a más, siempre crecer, más bienestar entendido como mayor abundancia material y riqueza, ¿no? Ese imaginario se ha visto relativamente, colonialmente, desigualmente, pero se ha visto ratificado por los hechos. O sea, la gente ha visto cosas que eran magia. La gente ha visto naves espaciales, la gente ha visto coches, ¿no? La gente ha visto grandes ciudades. Entonces, eso ha adquirido una densidad muy fuerte, ¿no? Que si además lo unimos a cómo la tecnociencia ha ido ocupando progresivamente el papel simbólico de la religión, ¿no? Adquiere todavía un peso mayor. Porque de alguna forma, frente a la incertidumbre, frente a la duda, frente a la mortalidad, la fragilidad, la enfermedad, todas las soluciones simbólicas, comunitarias, religiosas, poéticas, que de alguna forma hemos tenido históricamente, han venido a ser sustituidas por la respuesta tecnocientífica, estatal, burocrática, ¿no? Y mercantilizada en muchos casos. Entonces, esas dos cosas combinadas generan, digamos, una densidad, una rocosidad imaginaria muy fuerte, en donde el grueso de la población dice, pues es que ya lo hemos hecho, lo volveremos a hacer, ¿no? Que también es falsa, digamos, o está falseada, porque, bueno, es como quedarse unilateralmente con uno de los relatos del progreso, ¿no? En el libro hay una parte que digo, lo que el progreso esconde. Claro, si abriéramos los ojos a lo que ese progreso esconde, ¿no? Probablemente no tendríamos esa imagen tan triunfal. Eso en positivo. Y yo creo que en negativo también hay mucho miedo.
Y yo creo que el miedo es muy importante en todo esto, porque yo creo que de alguna forma la gente no es tonta, mi madre no es tonta, ¿no? Mis amigos con los que fui al instituto no son tontos y muchas cosas saben o intuyen como poco, ¿no? Intuyen, huelen el rumor de la guerra cerca, intuyen la escasez, ven un poco que pasan cosas excepcionales, ¿no? Acabamos de atravesar una pandemia mundial. Y yo creo que eso genera mucho miedo y frente a ese miedo se duplica, digamos, la fe en el sistema, ¿no? Como respuesta, buscando una tranquilidad, ¿no? Es como cuando el turista viaja a los países del tercer mundo para de alguna manera decir que bien vivimos nosotros, ¿no? O sea, refuerza o conjura ese miedo a que las cosas puedan ir mal, ¿no? Y yo creo que ese miedo es seguramente o será políticamente clave en las próximas décadas. Porque si ese miedo se moviliza, ¿no?, en un recurso favorable justamente al mantenimiento de las condiciones de las élites, pues estamos a un paso del fascismo, ¿no? Si ese miedo se trastoca un poco alquímicamente, ¿no?, en esperanza, en ilusión, ¿no?, en ganas de transformar, en acción colectiva, pues probablemente también tengamos un impulso fuerte para hacer cosas de otra forma, ¿no? Pero yo creo que ahí anida una cuestión muy importante. Todo parece indicar que nos encaminamos a sociedades con menos disponibilidad energética, lo que se traduce, según muchos, en procesos de ruralización. ¿Estamos a tiempo de adaptarnos a la ruralización o vamos a caer por el precipicio de forma trágica? Ahí es una cuestión que es muy importante, ¿no? Lo que muchos estamos diciendo es que una vía, de alguna forma, para adaptarnos de manera digna, justa y libre a esa reducción de energía y materiales es dar una marcha atrás justamente a esa modernización industrialista de los 60, ¿no? Para hacerlo de manera consciente, hacerlo de manera política. Eso, por ejemplo, pues lo intentamos defender en un artículo que acabamos de publicar en la revista Salamandra, ¿no?, junto a Helios Escalante, a hablar un poco justamente de esa ruralidad como una alternativa civilizatoria. Escapar para luchar, se llama, ¿no? Eso es, ¿no? Intentando romper un poco como esa dicotomía de los que se van, ¿no? Que eso esté en los planes de las élites yo no lo veo por ningún lado, también te lo digo, ¿no? Yo me preocupa que, bueno, se puedan manejar más bien lógicas de zona de sacrificio, ¿no?, como ocurren ahora en países como México o en zonas de África, en donde, bueno, de alguna forma la subsistencia del grueso de la población, ahora que está absolutamente intricada, ¿no?, con el mercado y el Estado, se deja a la propia suerte, ¿no? Lo que pueda pasar a partir de ahí no sé lo que será, porque esa ruralización forzosa no la veo todavía, ni siquiera en la PAC, ¿no? Porque digamos que un plan de las élites que intentara caminar a adaptarse, por ejemplo, de manera sensata a esa escasez, pues intentaría empezar a salir con más fuerza de la agricultura industrial, no lo están haciendo, ¿no? Entonces yo ahí veo muchas papeletas de situaciones muy malas, ¿no? Por eso digo lo de caer por el precipicio. Claro, no lo sé, es que quién sabe lo que puede pasar, ¿no? O sea, yo espero, y siempre es por lo que trabajo, que según las cosas sean más visibles o si vamos teniendo más éxito colectivamente, como ya pasa con la agroecología, más gente entienda que esa agroecología es que es una opción, ¿no?, justamente para luchar contra la fragilidad y para empoderarse de nuevo, ¿no?, y para politizar el ámbito de la subsistencia, que ha estado tan despolitizado realmente durante muchas décadas, ¿no? Y yo ahí sí tengo buenas sensaciones, no esperanzas, sino buenas sensaciones de un movimiento agroecológico que se va haciendo más fuerte, más presente, ¿no?, de gente que va posicionándose en el territorio. Luego todo será una cuestión de correlación de fuerzas y de lucha, ¿no?, de saber politizar eso explícitamente, ¿no? Fíjate que yo creo que en ese ámbito es en uno de los que mejor estamos, en ese sentido. Los medios de comunicación de la burguesía están ocultando todo lo relacionado con la crisis energética, ¿estarás de acuerdo? Sí. Incluso en los círculos académicos hay algunos casos que no, pero en un 99% también lo ocultan. ¿A qué crees que se debe este silencio respecto de la crisis energética y de otros recursos minerales? Claro, hablábamos antes de empezar esta entrevista, ¿no?, que parece que es curioso porque contrasta con una, relativa visibilidad de la emergencia climática, ¿no? En la emergencia climática se ha encontrado una vía de acumulación capitalista, ¿no?, que tiene que ver justamente con ese despliegue de renovables industriales. Entonces yo creo que por ahí, pues ha habido, digamos, al menos el margen de poder empezar a discutir más en serio de eso, en tanto que pues se ha diseñado esa estrategia del capitalismo verde de alguna forma para poder cooptarlo. Con la energía lo que pasa es que es muy difícil hacer un movimiento similar, no imposible, pero al menos complicado, por una cuestión básica, y es que existe una correlación muy estrecha entre crecimiento económico y consumo de energía. La correlación es casi perfecta, ¿no? Entonces, asumir que de alguna forma realmente vamos hacia una reducción, un decrecimiento de ese acceso a la energía,
en verdad es en gran medida asumir, ¿no?, que va a haber un quiebre de ese crecimiento económico. E intentan por todos los medios mostrar que no. O sea, por ejemplo, cuando hablan de desacoplamiento de la energía, ¿no?, o cuando hablan de descarbonización de las economías europeas, que todos son trampas al solitario, ¿no? Contamos solamente en este territorio, no incluimos esto, entonces parece que ha decrecido, ¿no? O decimos que podemos crecer sin emitir justamente porque dejamos de lado un poco pues todos los países, ¿no?, como pues, China o la India, donde están los impactos, ¿no? Pero incluso con todo ello, la Agencia Internacional de la Energía, en lo relativo al petróleo, en su último informe post-COVID, ya mostraba que sin un empuje importante de la inversión en la extracción de petróleo, la caída va a ser robusta. O sea que incluso las propias élites, aunque no le den bombo en los periódicos, sí que son conscientes, ¿no?, sí, de ello. En el informe de la AIE o de la British Petroleum o de la Shell, ellos lo reconocen. Yo me refiero a los telediarios que vemos todos los días. Es que, claro, clases populares. No hay alternativa. O sea, si se presenta eso así, ahora mismo, ¿no?, la cuestión sería que no habría una alternativa que les fuera beneficiosa. Digamos, hay una alternativa, por supuesto, ¿no?, que es vivir bien con menos energía y materiales, ¿no?, trabajar justamente en otro tipo de entramado tecnológico. La vía de la simplicidad. Sí, básicamente, pero eso, digamos que a día de hoy, no digo que para siempre, pero a día de hoy creo que sigue siendo irrecuperable a nivel de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, hay muchas noticias que si uno las mira con esta lente, en verdad tienen mucha más relación con esto de lo que parecen. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo progresivamente van apareciendo impuestos, ¿no?, impuestos directos al consumo, que son totalmente antidemocráticos, que están prefigurando justamente ya estos escenarios de escasez, ¿no? Fue más sonado la pequeña subida en el diésel en Francia, que de alguna forma desencadenó inicialmente todo este movimiento de los chalecos amarillos, ¿no?, que después evolucionó, desde mi punto de vista, de una manera muy interesante, ¿no? Pero es que aquí ya nos está pasando lo mismo. Si uno, por ejemplo, coge un poquito de hemeroteca, encontrará que ya se ha hablado de poder tener peajes en todas las carreteras. Eso es un impuesto al consumo, ¿no?, preparando la escasez. Hemos hablado de la subida del precio de la luz, pero no nos hemos fijado cómo eso es una manera de modular, de alguna forma, los patrones de consumo para adaptarlos justamente a la producción de renovables. O sea, es decir, es una preparación a una escasez de fósiles. Se ha hablado ya de impuestos a la carne, que eso es un impuesto indirecto a la energía. Se ha hablado ya de impuestos a la aviación. O sea, es decir, sí hay una estrategia que más o menos se hace pública bajo un ropaje verde y en verdad es una estrategia de elitización del acceso a esa energía, ¿no?, y de alguna forma de polarización social. Es una estrategia de clase. Es decir, si queremos mirarlo así, que nosotros, las élites, podamos seguir teniendo acceso a esa sobreabundancia energética a costa de que la gente no. Y eso yo creo que va a ser un fruto de un malestar brutal, doblemente. O porque las clases populares se van a levantar frente a ello, ¿no?, y yo creo que eso va a pasar, igual que ha pasado en Francia, o peor aún, si hay sectores del ecologismo que muerden la trampa, de alguna forma, de enarbolar esas propuestas como si fueran realmente pues lo que un ecologismo social debería hacer, ¿no?, van a encontrarse una doble oposición, porque encima van a suscitar probablemente un discurso popular que identifique ecologismo con esas medidas represivas. Entonces yo creo que ahí hay un montón de riesgos, ¿no?, que están ahí sobre la mesa ahora mismo. Ahí había un artículo interesante sobre ello en El Salto de Yago Álvarez Barba, ¿no?, que bueno, se centraba muy en lo de la fiscalidad. Yo estoy trabajando en un artículo un poco más amplio, ¿no?, pero que yo creo que esta cuestión es crucial. O sea, cómo la fiscalidad está siendo esa respuesta de elitización, ¿no?, frente a la escasez. ¿Pero no crees que en algún momento determinado tengan que reconocerlo, que tengan que abrir los telediarios diciendo el petróleo barato se acaba? ¿Tendrán que decirlo en algún momento? ¿O se lo van a callar? Yo creo que van a utilizar la retórica de la crisis económica, ¿no?, porque al final es lo más fácil, ¿no? ¿Qué nos pasó cuando atravesamos el pico del petróleo convencional? Pues que fue la crisis económica, pero nadie de alguna forma, o muy minoritariamente, puso sobre la mesa el vínculo que existía justamente con esa volatilidad de los precios del petróleo. Estamos ahora mismo ya en la frontera del dolor, un poco, ¿no?, de esos $80 por barril, ¿no? Volvemos a estar otra vez en precios desatados. ¿La gente va a decir que hay un problema de escasez de petróleo? No. Seguramente la retórica que se va a imponer es la de la crisis económica, porque es que al fin y al cabo, ¿no?, estamos hablando de la fiscalidad, bueno, la crisis económica y la austeridad es otra forma de reorganizar desde arriba el consumo social, ¿no?, y imponer reducciones al consumo, pero igual, de forma antidemocrática, ¿no?, desde una perspectiva de clase y generando un montón de dolor social. Entonces, yo no creo que ese momento vaya a pasar, a no ser que ocurra cosas que pueden ocurrir. Se corta el estrecho de Hormuz, por ejemplo, ¿no?, como estuvo a punto de ocurrir. Sí, bueno, pues en 60 días ya los supermercados vacíos. Ahí no queda más remedio. Digamos, eso, si pasa algo así, no queda más remedio, ¿no? Pero si no pasa algo así, si digamos vamos a una muerte natural, pues yo creo que la retórica va a ser crisis económica y transición verde, ¿no?, que es un poco la pareja. Porque muchas veces me preguntan a mí, ¿no?, y bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo la Unión Europea? ¿Por qué está actuando así? Si sabe que hay escasez de materiales, de energía, ¿no? ¿Por qué está haciendo este enorme despliegue, no este sobredespliegue de renovables?
Bueno, es que en realidad es un poco desde la perspectiva de las élites casi lo único que pueden hacer. O sea, lo que están haciendo es decir, bueno, tenemos una posición geopolítica que nos es favorable, todavía podemos pillar cacho, digamos, ¿no? Seguir expoliando el sur, entonces vamos a expoliar todo lo que podamos y vamos a capturar ese petróleo que después no tendremos acceso y lo vamos a materializar en esos dispositivos de captación renovable. Eso no es más que una especie de reserva de reserva fósil, ¿no? Que les puede dar una salida, igual que los materiales escasos. O sea, ahora que todavía los precios son razonables, vamos a pillar todo lo que podamos, ¿no? Porque después serán inaccesibles o China decidirá, ¿no?, ya no venderlos. Entonces, hay muchas noticias que están en los periódicos que si las miras con este prisma, en verdad te están hablando ya de esta crisis, ¿no? Te están hablando ya de un colapso en marcha. Sí, y también hacen otra trampa. Nos dicen, vamos a quemar menos petróleo, no porque se está acabando, sino porque hay que evitar el cambio climático. Por supuesto. Escudan una emergencia con otra. Eso es. Sí, no, la emergencia climática es real, sí. ¿Que es lo que les preocupa a las élites? No. Bien, además de las relaciones entre el capitalismo industrial y la tecnología, además de la cuestión antiindustrial, has abordado otras cuestiones como es la de la imaginación y su papel liberador y emancipatorio. Cornelius Castoriadis escribió un libro maravilloso que se llama Hecho y por hacer, del que tú hiciste el prólogo, y Castoriadis nos habla de imaginación radical, imaginación de la autonomía, lo llama él. Es un tipo de imaginación muy diferente de los imaginarios y la imaginación que nos inoculan los medios de entretenimiento, ¿no? Viene a decir Cornelius Castoriadis que la percepción es un fenómeno creado por la imaginación. ¿Qué papel crees que puede desempeñar este tipo de imaginación, la imaginación radical, no la imaginación inoculada por los medios de entretenimiento, para afrontar los cambios que se avecinan? Bueno, yo desde hace muchos años pienso que es una dimensión crucial, ¿no? Justamente esta dimensión de la imaginación o de lo que alguna gente a lo mejor puede mencionar o llamarlo simbólico, ¿no? O, bueno, lo cultural me parece mucho más reductivo, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre Cornelius Castoriadis, justamente intentando combinar esta cuestión de la tecnología, ¿no?, y su manera de entender la sociedad, porque siempre me ha parecido muy reductivo, muy insatisfactorio, pues esas visiones que para pensar en la transformación social se reducen solamente a los factores económicos, ¿no?, incluso a lo mejor políticos y no mucho más, ¿no? Paradigmáticamente, pues los marxismos mal entendidos o más simplistas, ¿no?, con sus determinismos. Y yo creo que eso es no entender, primero, cómo funciona la propia sociedad, en donde digamos que esos imaginarios son los que realmente le dan una cohesión y le dan una fuerza, ¿no? Y de hecho yo creo que el gran triunfo fundamentalmente de la modernidad y del capitalismo industrial ha sido, digamos, esa transformación del alma, porque bueno, la transformación material es reversible yo creo que es más fácilmente reversible de lo que es esa transformación antropológica que un montón de gente diagnosticó, ¿no? Y de alguna manera intentó oponerse a ella. En Italia, por ejemplo, pues Pasolini, ¿no? Entre otros, Silone. Aquí no tuvimos tantos, pero Delibes, ¿no?, en algún momento también habló sobre ello. En Francia, sin duda, yo creo que es donde esa tradición es más rica, ¿no?, con Jacques Ellul o Bernard Charbonneau, ¿no? Y también con grupos enteros movilizados, como Sobrevivir y Vivir. Un grupo entero, de alguna manera, oponiéndose a esas transformaciones del alma, ¿no?, a ese, bueno, se llamó sociedad de consumo, pero es mucho más. Yo creo que es un poco el cierre, básicamente, de la posibilidad no solamente de imaginar otros mundos posibles, sino de reapropiarse justamente de ese mundo, ¿no?, de poder reencantar ese mundo y no verlo nada más que reducido fundamentalmente, pues bueno, pues a las indicaciones de ese mercado y ese estado que lo pautan, ¿no? Algunos hablaban de administración total del mundo, ¿no? O por ejemplo mi antiguo compañero de colectivo Juanma Agullo suele hablar de vida administrada. Bueno, todos estamos hablando un poco de esa misma cuestión. Claro, ha habido una gran pérdida, y es que si en los años 60, 70, 80 en el Estado español, pues la cuestión, por ejemplo, de la transformación social, ecológica y otras, iba muy de la mano de la contracultura, ¿no?, de la transformación de esos imaginarios, ese vínculo se ha ido, yo creo que, rompiendo, ¿no?, o debilitando. Y ahora, por ejemplo, hay una gran parte del ecologismo que yo creo que peca, ¿no?, justamente de una visión reductivamente tecnocrática a veces, pensando un poco que bueno, los grandes problemas son la justicia, la igualdad y una buena administración desde arriba del Estado, ¿no?, de cómo hacer ese reparto. Y lo separa un poco de la otra tradición que pretendía que eso fuera también la antesala de una vida emancipada, ¿no? Y emancipada significa autónoma, y autónoma significa de alguna forma en donde puede haber un control colectivo de la vida, un control colectivo de los recursos básicos para la subsistencia, pero también no un control, sino digamos una libertad
de acceso a otra sensibilidad, ¿no? A una relación con el mundo, a nuestro propio relato, a nuestros propios imaginarios, fiestas, ¿no? O sea, todo lo que ha sido la industria cultural ha sido una forma de capitalizar, mediar y también, de alguna forma, robarnos justamente nuestra capacidad social de definir nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y esa erosión de la imaginación es muy grave, yo creo que es muy grave. Los surrealistas y los situacionistas acamparon en ese terreno y siguen acampando en ese terreno. Y hablando de surrealismo, has mencionado antes la revista Salamandra, que acaba de editar su último número. Has mencionado el artículo que escribiste junto con Helios Escalante, Escapar para luchar. Pero además de ese artículo, has incluido otro texto que escribiste junto con Mariana Iracheta, titulado Anatomía de un milagro. A mí me parece un texto maravilloso, un texto que profundiza en el amor loco, en el amor revolucionario, como lo entendían los surrealistas. Y en este texto reclamáis ese amor precisamente en un mundo que lo niega, que lo rechaza, que lo degrada. ¿Qué nos puedes decir de este texto? Porque es una escritura no muy conocida de ti. Es la introducción a un libro que publicaréis en breve. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de este texto? Bueno, pues efectivamente sí, este texto pertenece a una parte de mi escritura que no suelo dar mucho a la luz, ¿no? Y tiene que ver con una experiencia pues muy trascendental en mi vida, ¿no? La experiencia, digamos, del amor, ya no como una liberación, sino sobre todo como un espacio de creación, ¿no? Como un espacio de reimaginación y también como un espacio de ruptura de ciertos límites. Y eso tiene que ver mucho sobre todo con ciertos límites impuestos de la racionalidad, ¿no? Tiene que ver también con los límites del plan y tiene que ver un poco con eso maravilloso que puede surgir simplemente con la alquimia del encuentro un poco, ¿no? Y bueno, una historia que parecería inventada, pero que es real, ¿no? Cómo puedes encontrarte una persona una noche, no saber nunca nada más de ella durante muchos meses, ¿no? Y simplemente lanzar una botella en forma de poesía y que eso de alguna forma se vaya trenzando entre dos continentes, ¿no? Una historia que a mí me ha marcado claramente, ¿no? Entonces, de ese intercambio epistolar poético, ¿no? Donde un poco, como de manera tácita se establecieron unas leyes que creo que eran muy proclives justamente a la exploración, a la dimensión de ese ámbito subjetivo, imaginario, ¿no? Es no desvelar nuestra identidad, ¿no? Es no decir nada sobre quiénes éramos ni dónde estábamos y transmitirlo todo solamente a través del lenguaje de la poesía, transmitiendo entonces mucho más de lo que probablemente podríamos haber transmitido de otro modo, ¿no? Y esa cosa alquímica, como decía, pues se puede transmutar al final en amor, ¿no? En un amor muy, muy particular y en un encuentro posterior, ¿no? Y de hecho pues esto dio lugar a una relación de bastantes años, ¿no? De esa cuestión de ese encuentro poético. Entonces, en este texto y en esa publicación, una vez que con el grupo surrealista pues contamos nuestra historia, ¿no? También en una amistad y se vio justamente como una especie de materialización de ese poder de transformación del amor, pues queríamos reflexionar sobre el papel que puede tener, ya no solamente, sí, el amor, pero la filía quizá en general, ¿no? Como digamos ese encuentro libre de ataduras, ¿no? Ese encuentro libre de la cuantificación, de las expectativas, del plan, como justamente un terreno de juego en donde, por resituar otras prioridades, ¿no? Escaparnos, digamos, de las lógicas de acumulación, de cuantificación, ¿no? Y además también reivindicar el lazo, porque yo no digo que no haya mucho interés en las críticas de la familia, de la pareja, del amor, ¿no? Y yo me definiría a mí mismo feminista en ese sentido, pero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer el juego justamente a teorías o a planteamientos que encuentran justamente en la debilitación del lazo interpersonal el espacio para esa mediación a través del mercado y del Estado, ¿no? Yo creo que el amor, la familia, la amistad, son, digamos, nuestros reductos comunitarios, los pocos que nos han quedado en nuestros espacios, ¿no? Y la comunidad yo creo que es la precondición de cualquier transformación revolucionaria hoy, probablemente. Y yo creo que precisamente en el contexto que estamos viviendo de vida digitalizada, vida pantallizada, estos textos cobran más sentido todavía, en el sentido de reclamar una verdadera vida. ¿Nos puedes leer algún extracto del texto, por favor? Sí, yo creo que os voy a leer un cachito que yo creo que tiene mucho sentido con todo lo que veníamos discutiendo, ¿no? Dice este texto que escribimos juntos: tal vez nuestra primitiva necesidad de arraigo aflore a través de los siglos, poniendo en duda las teorías contemporáneas sobre el nómada y la idealización de la migración como una vía para la superación personal.
Tan difícil es entender la migración como una ruptura forzada por el Moloch industrial. Quizás una de las mejores maneras de resistirnos a la dominación contemporánea, a la mercantilización de nuestros afectos y nuestras vidas, sea permanecer en los lugares que nos albergan, cultivando con las personas que nos importan. Organismos frágiles en la intemperie, vulnerables ante la fuerza arrasadora de la naturaleza. Esos somos, pequeños amasijos de cicatrices oscilando como péndulos tratando de salirse de la órbita, y todavía preguntándonos cómo preservar el milagro de la materia, elegir cuidar. Elegir cuidar. Pues muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por este ratito. Y feliz colapso.